Nunca pensé que mi vida entera podía estar marcada por una decisión que jamás tomé. A veces me miro al espejo y me pregunto si realmente soy dueña de mi destino o si, desde antes de nacer, alguien ya lo había escrito por mí. Y la respuesta está en el pasado de mi madre, en un pacto oscuro que ella hizo y que, tarde o temprano, iba a alcanzarme. Me llamo Daniela, tengo 27 años, y hasta hace poco pensaba que llevaba una vida relativamente normal. Crecí en un pueblo pequeño, con mi madre como única figura en casa. Nunca conocí a mi padre. Cada vez que preguntaba por él, mi madre desviaba el tema con un silencio incómodo o con frases como no necesitas saberlo o algún día entenderás. De niña me resigné, pero a medida que fui creciendo, esa sombra se volvió más pesada. Mi madre era una mujer extraña, a veces dulce, a veces demasiado dura, y con una forma particular de mirarme, como si siempre estuviera evaluando mis pasos, como si yo fuera algo más que su hija. Decía frases que en su momento no comprendía, como, tienes que estar preparada o nada en la vida es gratis, Daniela. Yo pensaba que eran simples lecciones de madre estricta, pero con el tiempo descubrí que escondían un peso mucho más grande. Todo comenzó a desmoronarse el día en que cumplí 18 años. Mi madre organizó una pequeña reunión en casa, pero lo extraño fue lo que pasó a medianoche. Me pidió que la acompañara al sótano. Yo nunca había bajado allí, y cuando lo hice sentí un escalofrío, velas encendidas, símbolos extraños dibujados en el suelo, y un viejo libro con tapas de cuero. Mamá, ¿qué es esto? Pregunté con el corazón acelerado. Ella me miró con una seriedad que nunca había visto antes. Es hora de que sepas la verdad. Me contó que, antes de que yo naciera, ella había estado desesperada. Sin familia que la apoyara, sin dinero, sin futuro, se sintió perdida. Y en medio de esa oscuridad, conoció a alguien. Un hombre, aunque ni siquiera estaba segura de que fuera humano. Lo describió como alguien con una presencia magnética, ojos demasiado profundos, una voz que podía calarte los huesos. Él le ofreció lo que más deseaba, una vida nueva, un hijo fuerte, alguien que sería la razón de su existencia. Pero había una condición. El hombre le pidió algo a cambio, su lealtad, y la promesa de que ese hijo, yo, estaría destinado a continuar con ese pacto. Cuando me lo contó, sentí que me faltaba el aire. ¿Quieres decir que yo existo porque hiciste un pacto con un desconocido? Ella bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. No era un desconocido, Daniela. Era alguien más. Alguien que no pertenece a este mundo. Me reí nerviosa, pensando que todo era una locura. Pero ella abrió el libro y me mostró páginas llenas de símbolos y anotaciones de su puño y letra. Y luego, me enseñó una foto, ella, más joven, con un hombre de traje negro, elegante, pero con una expresión inquietante. Su rostro parecía inmutable, como si el tiempo no lo tocara. Esa noche no pude dormir. Pensaba que mi madre había perdido la cordura, que su soledad la había empujado a inventar historias. Pero algo dentro de mí decía que no era mentira. Porque había cosas que yo misma había sentido toda mi vida y nunca entendí. Desde niña tenía sueños extraños, figuras oscuras, voces que me llamaban por mi nombre, lugares que nunca había visto pero que conocía al detalle. Además, había episodios en los que mi cuerpo reaccionaba de formas que no podía controlar, escuchaba sonidos que otros no escuchaban, sentía presencias en lugares vacíos, y cuando alguien me hería, la herida tardaba demasiado poco en sanar. Lo ignoré durante años, creyendo que eran coincidencias. Hasta que mi madre me confesó la verdad. No fue un pacto cualquiera, Daniela. Fue un pacto de sangre. Y la sangre corre por tus venas. Esa frase me persiguió durante meses. Intenté negarlo, hacer mi vida como si nada. Fui a la universidad, hice amigos, hasta conocí a un chico que parecía quererme de verdad. Pero las sombras del pasado siempre regresaban. La primera señal fuerte ocurrió una noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento. Escuché pasos detrás de mí, pero al voltear, no había nadie. Aceleré el paso, y de pronto sentí un aire frío, helado, rozándome la nuca. Entonces escuché una voz masculina, grave, susurrando. Ya es hora, Daniela. Me quedé paralizada. No había nadie alrededor. Corrí hasta casa y cerré la puerta con llave, temblando. Llamé a mi madre, desesperada,
y cuando le conté, no se sorprendió. Él ya viene por ti, me dijo con resignación. Ahí lo entendí, no era que mi madre estuviera loca. Todo era real. Las semanas siguientes se volvieron una pesadilla. Sombras que se movían por mi habitación, espejos en los que veía rostros que no eran el mío, sueños en los que aparecía ese hombre de la foto, más joven, exactamente igual, susurrándome cosas que al despertar no podía recordar. Y lo más aterrador, la sensación de que, poco a poco, yo empezaba a cambiar. A veces perdía el control. Una vez discutí con una compañera de clase y sin tocarla, un vaso en la mesa frente a ella se quebró en 1000 pedazos. Otra vez, en medio de un ataque de miedo, todas las luces de mi departamento se apagaron a la vez. Yo no quería eso. No quería ser parte de un pacto que jamás pedí. Pero mi madre insistía. No puedes escapar, Daniela. Lo que está en tu sangre no puede borrarse. Lo peor ocurrió el día en que encontré una carta oculta en el libro. Era de mi madre, escrita años atrás, dirigida a mí. En ella confesaba que, en el momento en que hizo el pacto, le prometieron que yo sería la llave para algo más grande, que mi existencia tenía un propósito oscuro, y que, cuando llegara el momento, debía tomar una decisión, resistirme o aceptar mi destino. El problema es que cada vez siento más difícil resistirme. Esa voz me llama en sueños, me promete cosas que nunca imaginé, poder, libertad, el fin de mis miedos. Y hay una parte de mí que lo desea, una parte de mí que quiere rendirse. Hoy escribo esto porque siento que el tiempo se acaba. Él está más cerca que nunca. Cada vez que me miro al espejo, mis ojos parecen cambiar, como si otra versión de mí misma intentara salir. Y mi madre ya no puede protegerme. La veo cansada, derrotada, como si supiera que su pacto finalmente está cobrándose la deuda. No sé cuánto más podré resistir. No sé si seguiré siendo yo mañana. Pero sí sé una cosa, todo lo que soy, todo lo que temo, todo lo que deseo, es consecuencia del pacto oscuro que mi madre hizo. Y del cual, lo quiera o no, yo soy la herencia maldita.